y por la plataforma para que lo consulte. Les reitero el saludo, que estén, yo sé que por esta época están llenísimos de trabajo, pero pues así estamos todos, algunos me imagino que están en el tema ya de la alternancia, entonces pues por eso, dependiendo de cómo ve uno las entregas, la universidad como una extensión de una semana. Sin embargo, pues sería aconsejable que se ajusten a esos cronogramas para que evitemos contratiempos de último momento. Generalmente yo les evalúo al final. ¿Por qué? Porque pues la idea es que al final es que haya como la retroalimentación de todos los trabajos. Los felicito, vi todos los blogs muy interesantes. Algunos utilizaron recursos adicionales como videos, como avatars. Por ahí vi un profe que utilizó mapas mentales. Entonces, pues es muy interesante porque esos medios virtuales nos permiten pues esa cantidad de recursos multimedia, no solo el texto. Con respecto a la unidad 2, no sé si quienes ya han desarrollado algo de la unidad se dieron cuenta que había como una contradicción entre lo que les pedían en la actividad 1, que era grabar un podcast, y lo que debían subir a la página, al blog. Entonces yo esta mañana verifiqué y ya lo corrigieron. Lo que tienen que subir a la página del blog es el podcast, ya sabe, convertido en MP4. Ahí en la unidad les dan la instrucción de cómo deben subir cómo hacer el podcast, que es muy, muy sencillo, cómo convertirlo a MP4 y cómo subir el recurso. Sin embargo, si ustedes tienen alguna dificultad técnica, les recomiendo que me escriban al correo electrónico, sea el del que yo les escribo, que por ahí es donde más reviso a diario lo que ustedes me hacen llegar. Entonces, me gustaría saber si alguno tiene alguna inquietud sobre la actividad pasada, la de la unidad 1, o sobre esta unidad. Entonces, los escucho. Profe, de pronto una pequeña pregunta. Sí, Buenas tardes, señora. profe. Profe. Con respecto a la grabación, profe, es, Sí. es una, perdón, ¿cómo lo dijera? Hay que subir una apuesta didáctica que uno ya haya vivenciado, ¿cierto, profe? Sí, sí, Ya señora. vivenciada, perfecto, Sí. sí. Si, por ejemplo, ustedes no están en el ejercicio de su actividad, puede ser una experiencia exitosa, puede también ser analizada como una experiencia donde no les fue tan bien o una que proyecta. La idea es que tenga los elementos que le están solicitando ahí. ¿Sí? Perfecto, profe. Listo. No sé, me imagino que varios han escuchado cómo es un podcast. Los podcasts es como una conversación, ¿cierto? La idea es que ustedes lo hagan pues como muy creativo, como, no sé, como un tipo de relatoría puede ser, como cuando uno cuenta una anécdota. eh, Así es que como que la informalidad del podcast es lo que nos permite que, no sé si han escuchado los de Diana Uribe, y es como un cuento, nos va como echando como un cuento. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Listo. ¿Alguna duda sobre las notas? Las notas de la unidad 1 ya están, ¿listo? Son 2 notas. La nota de el texto que tuvieron que escribir y la nota del blog. Entonces, para que revisen eso y si hay alguna observación, hay 2 blogs que tuvieron el inconveniente, no sé si están aquí, que las entradas, no sé qué fue lo que pasó. Si fue que se les olvidó grabar, bueno. Entonces, a esas 2 personas les hice la observación para que entonces me lo envíen por interno y yo les arreglo la nota.
pero tienen que enviármelos por mensaje interno porque ya no está, como les dijera, ya no está abierta la unidad 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Reitero nuevamente. Listo, entonces, como veo que no hay preguntas, entonces la tutoría de hoy básicamente es para profundizar sobre el texto de Camilión, sobre todo lo que nos habla Camilión y sobre la didáctica. Yo les voy a dar como un repaso, obviamente como la lectura que yo hice del texto. Ustedes pueden tener otro tipo de lecturas, les puede ayudar mucho para cómo van a plantear su apuesta didáctica o cómo la van a contar. Y al final, pues quedo atenta a lo que ustedes me quieran decir, la experiencia de cómo les fue con el tema del diseño del blog, si era nuevo, si para muchos fue complejo. Y así sería como la dinámica de la actividad del día de hoy. ¿Les parece, profes? Sí, señora. Listo. De acuerdo, profe. Entonces, Sí, señora. Listo. Entonces, les voy a proyectar mi pantalla. Y cuando vean el PowerPoint, por favor, me avisan. ¿Ya están viendo el PowerPoint? Ya, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, iniciamos. Ay, Dios mío. ¿Ya la ven? Es que no la estoy viendo yo aquí. Se ve tu pantalla, pero no la... ya, profe. Ah, ok. Entonces, como les decía, el texto es el saber didáctico, la enseñanza. Entonces, ella nos invita como a analizar el tema de la didáctica, la enseñanza y la escuela como un elemento, como el elemento intencional de la educación. Al principio les muestran un video de Mafalda y otra caricatura de Francisco Tonucci. Entonces ahí como que cuestiona el papel de la escuela y su relación con la realidad exterior. Entonces, cómo esa escuela a veces no enseña para la vida, que es quizás lo que en muchas ocasiones se le ha criticado a la escuela. Los métodos escolares, o sea, esa relación que hay entre enseñanza y aprendizaje y cuál es realmente la función y la formación del docente, cómo debe ser el papel del docente en la escuela. Se parte siempre de la premisa que la enseñanza es intencional, nunca es un acto deliberado, no es un acto que, eso es lo que la diferencia de lo que se aprende cotidianamente. Entonces la enseñanza es un intento de una persona por transmitir un tipo de conocimiento y siempre en un acto pedagógico en la enseñanza hay tres actores. Alguien que tiene el conocimiento, que se supone que tiene un mejor dominio del conocimiento, alguien que, entre comillas, carece de él. Ya sabemos por teorías como la de Vygotsky, como la de Brunner, que eso no es del todo cierto, ¿cierto? Todos tenemos como unos preconceptos. Y el saber o conocimiento que nosotros queremos mediar o transmitir o que el estudiante construya. Están condicionadas por la naturaleza del conocimiento. Es diferente enseñar ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, español. Hay una didáctica general y hay unas didácticas específicas. En esas, en la enseñanza hay una relación grande, que es la relación pedagógica, la mediación que hay entre el estudiante y el saber y el docente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos al profesor, el estudiante.
La relación didáctica es entre el profesor y el contenido. Quien hace esa relación didáctica, quien planea la didáctica, es el docente. Y la relación didáctica o de estudio, que es cómo el estudiante se relaciona con lo que el profesor planteó. Como les decía, la enseñanza es un acto intencional. La didáctica es tratar de enseñar todo a todos. O sea, nuestra función siempre va a ser que el estudiante aprenda pues lo que nosotros queramos que aprendamos y que todos lo aprendan. El tema es que no todos aprenden todo, ni a todos les interesa. Entonces, la enseñanza implica siempre un acto, un invento, un intento deliberado, es sistemático. Nosotros tenemos como unos pasos que construimos para transmitir ese conocimiento, para que se construya ese conocimiento. Y la enseñanza pasa que no solo sucede en las instituciones educativas, formales o no formales. Nosotros aprendimos en la familia ciertas habilidades para manejarnos en nuestro entorno. En la ciudad también aprendemos, en un museo, en internet, ¿sí? Por ejemplo, en esta pandemia, no sé si a ustedes les pasó, la institución que se ve que debe enseñar es la escuela, pero entonces muchas personas cayeron en cuenta, en realidad, el entorno enseña, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Camilione? Que la enseñanza será eficaz en la medida en que logre cambiar a los alumnos. O sea, no tiene ningún sentido hacer actividades por hacerlas. Siempre debe tener un objetivo para que el estudiante tome una dirección deseada, ¿sí? Y no que haga otra cosa diferente. Si la enseñanza no cambia a nadie, pues no tiene ningún objetivo, carece de efectividad, carece de influencia, carece de impacto. Si cambia un alumno en una dirección que usted no quiere, pues no es considerada como una enseñanza eficaz. Realmente no estamos cumpliendo nuestro objetivo. Entonces, cuando nosotros planteamos una actividad o un diseño curricular, siempre debemos tener claro qué es lo que al final queremos que aprenda el estudiante. La ruta para una apuesta didáctica, que es lo que a ustedes les piden en la unidad, es que ustedes identifiquen la necesidad de enseñanza. Generalmente cuando nosotros entramos a un curso, identificamos que ellos tienen unas necesidades particulares. No tenemos que hacer un análisis exhaustivo y vamos a darnos cuenta que dentro de nuestra área o dentro de lo que enseñamos, por ejemplo, no sé, en primera infancia, en preescolar, las profes identifican o identificamos unas necesidades y a partir de esas necesidades se trabajan, que es lo que se llama la evaluación diagnóstica. Después, especificar claramente los resultados o los objetivos que nosotros queremos. La idea de un objetivo, me imagino que acá muchos están haciendo maestrías, especializaciones, es que el objetivo sea lo más concreto posible, es decir, que me diga cómo, por qué, dónde y para qué, ¿sí? Y seleccionar y preparar experiencias de aprendizaje que apunten a ese objetivo. En ocasiones, las apuestas didácticas se quedan en activities, en cosas como muy recreativas, pero al final no evidenciamos si el estudiante aprendió o no aprendió. Debemos evaluar la realización. Siempre hay que evaluar al final, ya sea con un mecanismo de autoevaluación, uno de heteroevaluación, o que nosotros a partir de la evaluación que le hicimos a los estudiantes, nosotros digamos, esto sí efectivamente los chicos comprendieron. En lo virtual, me he de imaginar también que ustedes se han dado cuenta que los estudiantes necesitan mucho de la mediación pedagógica, es decir, un estudiante frente a una guía, uno se da cuenta que el estudiante muchas veces no comprende una instrucción escrita, necesita que el docente haga la mediación pedagógica, ¿sí? Y ahí es donde son las famosas apuestas didácticas. Entonces ella nos dice, primero usted decide a dónde quiere ir, después formula y administra los medios para llegar allí. Por eso tenemos que tener muy claro que no podemos trasladar apuestas didácticas de un contexto a otro, ¿sí? Nosotros tenemos que estudiar, por ejemplo, si yo tengo los recursos, los espacios para hacerlo. Y finalmente,
usted se preocupa y verifica si ha llegado a ese objetivo. Si no, ¿qué tiene que volverlo a replantear, o por lo menos esa es mi perspectiva. O sea, si yo veo que, no sé, el 30% de los estudiantes no dominaron cierto concepto, yo trato de reforzar a partir de las carencias que yo veo. Camiliona nos dice qué es enseñar, entonces ella nos da varias perspectivas de lo que es enseñar. Entonces, enseñar puede ser plantear problemas a partir de los cuales sea posible elaborar los contenidos escolares. Entonces, no que yo le plantee al estudiante un contenido, sino un problema a partir de ese contenido. Entonces, eso genera preguntas, genera ganas de investigar. O es proveer toda la información necesaria para que los estudiantes puedan, o los niños puedan avanzar en esos contenidos. O sea, yo le doy todo el contenido, ¿sí? O si enseñar es promover la discusión entre los problemas planteados, que ellos planteen los puntos de vista, ¿sí? Y también depende de lo que yo voy a enseñar. Por ejemplo, una discusión se puede dar muchas veces en áreas como las ciencias naturales, como las ciencias sociales, como en las humanidades. Enseñar es alentar a la formulación de conceptualizaciones necesarias para el progreso del dominio. Eso es, si yo lo que quiero es que conceptualice más abstractamente, eso se logra más en los chicos más grandes. O si enseñar finalmente es promover que los niños planteen nuevos problemas fuera de la escuela. Más adelante ustedes van a ver que eso tiene que ver mucho con los modelos prevalentes a nivel económico y social de una sociedad. Si la sociedad lo que quiere es que la escuela lo único que reproduzca son obreros, pues finalmente lo que usted necesita, lo que hace la escuela es enseñar a que el estudiante obedezca, ¿sí? Que llegue temprano, que reforzar una serie de conductas. Esto es muy importante, en el texto hablan de 4 principios didácticos, que son principios que debe tener toda apuesta didáctica, de los que debemos partir para que nuestra apuesta dé un impacto. El principio de individualización, ¿ese qué quiere decir? Que nuestros procesos educativos deben adaptarse al estudiante y entender que cada estudiante es distinto. Es decir, que todos los estudiantes no me van a responder ni al mismo tiempo, ni en la misma calidad, ni en la misma cantidad. ¿Sí? A veces a nosotros, pues, cuando tenemos grupos grandes, ¿qué nos dicen? Que la enseñanza colectiva pretende que el estudiante, lo que él entiende, aprendan igual. Y eso nosotros hemos comprobado que eso no sucede, porque eso depende de las capacidades y ritmos de aprendizaje del estudiante, ¿sí? Entonces, por eso es que hay actividades que hay unos estudiantes que responden bien y otras que no. Si está dirigida a un ser humano, tenemos que tener en cuenta las individualidades, ¿sí? Y que es el individuo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para no caer, por ejemplo, en temas como las generalizaciones. Es que decimos que todo el grupo es flojo para la lectura. No, hay algunos estudiantes que tienen dificultades para la lectura y entonces ahí es cuando entramos a decirle al papá, bueno, refuerce usted por este lado, o hacemos grupos de trabajo. Bueno. Hay otro principio que parece contradictorio, pero es el principio de socialización. Entonces, la educación, y nosotros hemos evidenciado más en esta pandemia, en esta cuarentena, en este tiempo de aislamiento físico, es que la educación es un hecho social. La mediación social es muy importante en el acto educativo, ¿sí? Nosotros educamos por, en y para la comunidad. Y no es que por los medios tecnológicos no esté ocurriendo. Lo que pasa es que ha cambiado el medio. Y nosotros, por ejemplo, somos latinos, pues queremos mucho ese contacto físico y aprendemos mucho del otro. Es cuando lo vemos, lo abrazamos, dialogamos, ¿sí? Entonces, la escuela, que es básicamente una institución educativa, no se puede entender sin tener en cuenta que uno de los principios
reinantes en el acto educativo es que los chicos van a socializarse, ¿sí? Y que en esa socialización ellos aprenden muchísimo. Entonces, la única forma, porque ellos jalonan aprendizajes, aprenden del otro, aprenden de las correcciones que se le hace al otro, aprenden de comportamientos, entre ellos se colaboran, ¿sí? Entonces, la escuela siempre debe ser, es una comunidad. Nosotros tenemos que entender que ella necesita familiarizarse con las cosas, ¿sí? Y que la educación ocurre en un acto de compartir. El principio de autonomía. Todo acto educativo debe llevar a que la persona con el tiempo sea autónoma. Creo que también ustedes han tenido esa dificultad. Nuestra educación está muy ligada a que debe ser vigilante. Si yo no lo estoy vigilando, usted que está haciendo algo para aprender, entonces usted no está aprendiendo. Y entonces a muchos chicos, sobre todo los que menos acompañan, que son de quinto de primaria por arriba, tuvieron mucha dificultad porque ellos, si el profesor no estaba encima, ellos no hacían. Entonces, cuando tuvieron que someterse a las plataformas, a entregar, a tomar fotos, pues eso fue un caos al principio, y porque ellos ese principio de autonomía no lo tenían desarrollado, y de pronto nuestras prácticas pedagógicas no enseñan al estudiante a ser autónomo, a aprender de sus errores, ¿sí? Entonces, la autonomía se supone que debe ser progresiva. Entonces, los niños pequeños siempre dependen de alguien, ¿cierto? Pero progresivamente ese niño ya en bachillerato pues ya debe tener un nivel de autonomía que sea capaz de dar cuenta de lo que hace y de lo que no hace. Pero lamentablemente eso no, esa función a veces no se cumple, ¿sí? Y entonces ahí nos hablan como de la autoridad. Entonces, entre más pequeño es el niño, la figura de autoridad de pronto tiene que ser un poco más fuerte, esa figura de estar revisando y estar, y con el tiempo, con su libertad, ¿sí? Entonces usted ya responde y asume las consecuencias de hacerlo. Entonces, cuando nosotros planteemos una apuesta didáctica, tratemos en lo posible de, esperen, profes, que es que tengo aquí un problema. Regáleme un momento. Esperen un momentico que se me va a descargar. Si se me... Ay, Diosito. Me esperan un segundo. Si se me descarga, vuelven a ingresar, profesores. Qué pena. Tranquila. Ya. Listo. Entonces, aquí más adelante, cuando usted más adelante en las otras unidades, ustedes van a leer a Paulo Freire. Me imagino que también lo han leído. Entonces, él lo que dice es que la pedagogía tradicional lo que nos ha enseñado es que tenemos que tener a alguien vigilándonos, ¿sí? Y que nosotros, la única función, funcionamos es en función de que nos manden, ¿sí? Y él le llama a eso la pedagogía de ser un oprimido, ¿sí? Pero él a que nos invita a que dialoguemos y enseñemos a partir de situaciones problematizadoras, a que el estudiante debe ser autónomo con el tiempo, responsable de lo que hace, de lo que no hace, lo que entrega, lo que no entrega, responsable de su aprendizaje. Y el último principio es el principio de la, no es el último, es el penúltimo, la del principio de actividad. Y es que toda práctica pedagógica debe estar centrada en la actividad del estudiante, porque nadie se educa, aprende por otra persona, ni escuchando a una persona, ¿sí? Esto se opone a la enseñanza pasiva, ¿sí? No depende, pues, de la cantidad de actividades que haga el estudiante, no sé, 100 ejercicios del álgebra de Baldor, sino la actitud de la persona ante la tarea, ante esa tarea, que la persona aprenda. Y no hay que confundir la actividad con el activismo. ¿Sí? Hacer muchas actividades que a veces parecemos recreadores y, no y condenar al estudiante a la actividad por la actividad. Volvemos a lo mismo.
no sé, 100 casos de factorización, estoy exagerando. No sé si es más válido y más pertinente un caso de factorización en que los estudiantes le cacharreen al caso de factorización y comprendan el caso de factorización y después los construyan entre dos o entre varios. Entonces, las actividades, para que se cumplan satisfactoriamente, deben tener unas condiciones. Deben estar acordes con los objetivos propuestos, es decir, si yo tengo el objetivo de que el estudiante lea más palabras por minuto, pues diseño una actividad para que el estudiante, un concurso, una lectura rápida, un conteo de palabras, pero pues no tiene ningún sentido ponerlo a leer un libro que no le guste, por ejemplo, ese no es el objetivo. Estar incluidas en el plan o el programa de trabajo. Nosotros, los profesores, tenemos que ajustarnos a esos estándares nacionales, al PEI del colegio, a los objetivos del colegio, pero también filtrar esos contenidos en función de las necesidades, intereses y aspiraciones del estudiantado. Un trabajo que es muy importante es el trabajo por proyectos, que al principio del periodo o de las unidades o de los temas, se le plantea al estudiante qué le gustaría saber de ese tema. Y obviamente que esto sea guiado por el educador o la educadora. Y el principio de creatividad es que las apuestas didácticas, en lo posible, den como resultado algo que haga el estudiante, ¿sí? Algo que produzca, que muestre la creatividad. ¿Qué hace el estudiante a partir de ese trabajo? Entonces, eso no es solo, la creatividad no es solo artística, obviamente si es en música, en artes, las mismas ciencias sociales se prestan para eso, las ciencias naturales, sino que también se puede hacer un descubrimiento científico, un proyecto, una invención tecnológica, una innovación. En los niños, por ejemplo, a veces se les dice a uno que les dice que inventen cosas absurdas, que puedan crear un texto, no solo que lo lean. Sí, hay muchas herramientas para que la creatividad se dispare, que lo que nosotros le enseñamos al estudiante le sirva a él para crear algo. Entonces están esos 5 principios didácticos que espero que los tengan presentes, que los puedan reconocer en sus apuestas didácticas. Por ejemplo, eso les puede servir para filtrar la apuesta didáctica que quieren ver. Ay, sí, yo hice una apuesta didáctica así y tiene esos 5 principios y cómo se muestran esos 5 principios. Realmente el problema de la didáctica surge a partir de que es imposible que todos al mismo tiempo aprendan todo a todos, ¿cierto? Entonces tenemos que definir qué y a quiénes y cómo lo vamos a hacer a esos qué y a quiénes. El problema de nuestro sistema educativo es que masifica la educación. Entonces los mismos estándares son para el colegio en una zona rural que en la zona urbana y en la zona deprimida que en la zona privilegiada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tratar de que ellos alcancen eso, pero en la medida de sus contextos. Y pues ustedes más adelante, o no sé si vuelvo y digo, reitero, han escuchado a Paulo Freire. Paulo Freire también, su enseñanza fue sumamente política, ¿no? Él decía que el acto de educar ya es un acto político. ¿Por qué? Porque usted le está dando herramientas a las personas para que dominen. El alfabetismo permite que las personas no sean manipuladas, ¿sí? Y Paulo Freire inició su vida alfabetizando adultos, ¿sí? Les enseñó a leer y a escribir a adultos que eran oprimidos en su momento, campesinos que eran oprimidos en su momento por sus patrones. ¿Por qué? Pues porque eran analfabetas, entonces no tenían el dominio suficiente. Hay unas preguntas problematizadoras que yo les dejo. ¿Cómo saben que una persona ha aprendido? ¿Dónde y cuándo es posible aprender? ¿Solo es en la escuela? ¿Solo es en si solo está en el profesor? Que eso fue lo que nos pasó. Entonces, no, es que el profesor no está trabajando. Por supuesto que está trabajando.
Hacer una guía, diseñar una metodología, buscar recursos, eso es trabajar. Lo que ha cambiado son los medios, ¿cierto? ¿Qué se necesita para que una persona aprenda realmente? ¿Qué necesita? ¿Necesita el colegio? ¿Necesita estar sentado todo el día frente a un tablero? ¿O qué es lo que realmente necesita? ¿Cuál es la función del profesor o profesora en el aprendizaje de los estudiantes? Porque en ocasiones los estudiantes o las estudiantes, o alumnos o alumnas no aprenden. ¿Y cómo puede lograrse que ese aprendizaje sea efectivo? No sé, profe, si a ustedes también les ha pasado que hay niños que esta coyuntura les ayudó. Todo lo contrario, lo que pensamos que no les iba a ayudar, les ayudó, porque el medio virtual permite mucho la individualización y el ritmo de aprendizaje de cada uno. Y uno como maestro se da cuenta más de las falencias a nivel individual por estos medios. ¿Por qué? Porque en la escuela presencial es muy masiva, o sea, son muchas cosas al mismo tiempo. Entonces hay que verle también el lado positivo. También nos presenta la visión de la enseñanza de 3 perspectivas. Esto es históricamente muy importante. ¿Por qué? Porque en un principio lo que se creía era que la persona aprendía por un cultivo académico, es decir, la persona tenía que aprender una cantidad de cosas, ¿sí? Por cultura general, ¿sí? Entonces, la persona no es educada y llena de conocimientos, destrezas y valores de su tiempo, sino aquella que es capaz de trascender esas creencias, esos prejuicios, lo que llamamos una persona culta, ¿sí? Entonces, esta idea ha fundamentado la enseñanza de contenidos que no se justifican. O sea, entonces ahí entran todo cuando se enseñaba latín, cuando se enseñaba, y muchas cosas que uno dicen, ¿para qué enseñan eso? Pero cuando usted va a ver, sí son importantes. No sé si les pasa con los números romanos. Hay niños que llegan a octavo y no saben leer un número romano en un texto literario. Entonces, el cultivo académico fue una perspectiva que se tuvo y todavía se tiene en los sistemas educativos. Hay otra que es la formación del ciudadano y el trabajador. Esta es una perspectiva, si no estoy mal, de Tyler, que es que al estudiante se le transmite los conocimientos, normas y valores de una sociedad para que la reproduzca. Es decir, que cuando el estudiante sale de 11, sale a producir, a reproducir ese sistema, no a criticarlo, no a pensarlo, no, a ser parte del sistema de producción, a ser una persona efectiva en ese medio, que es muy parecida a la escuela que nosotros enseñamos, a la escuela técnica. Y hay otra perspectiva que es la de la escuela nueva. Ustedes en la universidad estudian a Rousseau, a Dewey, a Piaget, que es la individualización del estudiante, ¿sí? De centrarnos en el desarrollo infantil y adolescente para que la persona despliegue sus potencialidades. Es decir, todos somos capaces de hacer ciertas cosas que el otro no puede hacer, que es lo de las inteligencias múltiples. Una profe hizo un trabajo muy bonito de inteligencias múltiples, ¿sí? Que pueden identificarse en esas obras. Entonces, el estudiante tiene que descubrir, el estudiante no necesariamente es bueno para todo, no se quita ese concepto que hace mucho tiempo nos dijeron que la persona bruta, no, realmente no hay personas brutas, sino que hay personas que son más hábiles para ciertos aprendizajes y más hábiles para otros. Este señor Tyler dice que se pueden fusionar esas 3 visiones, ¿sí? Tratar de articular esas 3 perspectivas. Es necesario un conocimiento cultural, un conocimiento culto, y es necesario educar al estudiante para la vida, para la sociedad en la que vive, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta el desarrollo individual de los estudiantes. Entonces aquí dice que Tyler no desconoce que esta multiplicidad de fuentes puede dar lugar a un listado contradictorio de objetivos, ¿sí? Él lo llama, es como una perspectiva más holística, ¿sí? Hay otros autores como Egan que dicen que esa visión holística es contradictoria, ¿sí? Que hay que escoger algo, ¿sí? Pero pues nosotros generalmente le apuntamos a las 3 cosas,
ya cada uno pues mira cómo son sus objetivos. Hay unas ideas claves del texto que nos presenta que la escuela es un espacio social especializado que se le ha dado la función social de educar, ¿sí? Y sobre todo en sociedades donde hay carencia cultural. ¿A qué me refiero? Cuando la persona en estratos muy bajos, quien hace la mediación pedagógica, quien enseña, y casi el 90% de la función educativa está centrada en el maestro de la escuela. De pronto en personas en unos estratos mucho más altos, o en otros contextos, el capital cultural del que está rodeado el estudiante le permite al estudiante aprender más cosas. Entonces, ahí le enseñan que el mundo exterior sí enseña. Entonces, ¿qué nos hemos inventado en la escuela? Tratar de ligar ese mundo exterior con el mundo de la escuela, ¿cierto? Entonces nos inventamos excursiones, visitas, pasantías, entonces hacemos las huertas escolares, hacemos talleres, simulacros de ONU, asambleas, ¿sí? Como para simular esa conexión con el entorno. Pero la escuela es un espacio estructurado, segmentado, que dividió las materias, entonces tenemos el profe de ciencias naturales, el profe de matemáticas, en primera infancia y en primaria en muchas escuelas, un mismo docente da todo, entonces permite mejor ese trabajo por proyectos. Yo hice esta reflexión con las cuarentenas, se ha ratificado que sí hay otros espacios de aprendizaje, que nos gusten o no, es diferente, pero sí los existen, ¿cierto? Y la tecnología sí media el dominio de las tecnologías sí cambia lo que yo aprendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros accedemos a ese mundo virtual, que a muchos nos tocó a la fuerza, a otros les gusta más que a otras personas, sí tiene elementos muy importantes que se van a quedar. Yo sí considero que este mundo de la mediación por internet y por redes sociales y por plataformas educativas, sí se va a quedar mucho tiempo. La escuela crea así un escenario descontextualizado, que fue lo que nos pasó. Entonces, como la escuela se centró tanto en la presencialidad, y a pesar de que las escuelas muchas tienen internet, tienen computadores, nos dimos cuenta que nuestros estudiantes no tenían muchas habilidades y competencias a nivel informático. ¿Por qué? Porque hay una ruptura de la escuela con la realidad. Entonces nos dimos cuenta que los estudiantes eran muy hábiles para hacer TikToks, hacer videos, hacer grabaciones, pero para subir un archivo adjunto era terrible. Entonces, la escuela encierra la paradoja de crear un lugar ideal para la enseñanza y el aprendizaje, que es aquel en el que no están presentes ninguno de los referentes reales que constituyen su contenido. O sea, tenemos todos los elementos allá en la escuela, ¿sí? Y ese también es la angustia de mucha gente de volver a la escuela, ¿sí? Porque el acto educativo no sucede si no es allá sentado mirando al profesor con los compañeros, ¿sí? Y la escuela segmenta todo, ¿cierto? Entonces tenemos ciclos, periodos, jornadas, horas de clases, momentos. Entonces, no se enseña todo el tiempo y el tiempo de los aprendizajes se va dividiendo, se dosifica. Entonces, es un aprendizaje atomizado. Le recomiendo a varios autores como Carlos Vasco, hay otro que se llama Jane Bean, que hablan sobre la necesidad, y de Edgar Morin, que es de integrar los conocimientos. Entonces, un fenómeno, cualquiera que nosotros veamos, lo podemos ver desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva del lenguaje, de las ciencias, de las sociales, y ellos dicen que el problema actual de la educación es que el estudiante, la escuela es dividida y el estudiante ve todo en complejidad. Y cuando le comenzamos a complejizar ese pensamiento, comienzan a haber dificultades. En cuarto lugar, en la escuela, la tarea pedagógica se organiza a partir de una delimitaciones precisas de qué hace el docente y qué hace el estudiante.
a veces creemos que el único que aprende es el estudiante y todo lo contrario. En el acto de enseñar es un acto bidireccional, ¿sí? Aunque hay un rol asimétrico, es decir, nosotros siempre vamos a tener un rol de autoridad. Sin embargo, sí hay un trabajo dual de aprendizaje y enseñanza. La escuela, la enseñanza se desarrolla en una situación colectiva. Entonces, lo que yo les decía, nosotros llegamos, le enseñamos a 30, 40 estudiantes y a veces pretendemos que todos respondan al mismo tiempo y eso genera unos niveles de frustración terribles y tenemos que entender que esos procesos son, a pesar de que se desarrollan en entornos sociales, los procesos de aprendizaje son individuales. Pero como la escuela siempre se ha sido pensado como un agente masificador, ¿sí? Recuerden que las escuelas nacieron por la necesidad de tener a los niños en un contexto seguro mientras los papás trabajan. Ese es el surgimiento de la escuela por la revolución industrial. Realmente ese es el origen de la escuela, ¿sí? Como muchos la conciben todavía como un sitio donde guardan niños. Y el surgimiento de la escuela fue acompañada por la estandarización de los contenidos para su transmisión. Entonces, volvemos también al mismo tema. Entonces, ahí vienen los estándares que todos tienen que aprender. Entonces, aquí vienen las comparaciones odiosas de que el estudiante de 11 del Colegio de los Cerros, porque sí se sacó tanto en el ICFES, y el estudiante del Carlos Lleras, por ejemplo, se sacó menos. Pues sabemos que eso en la enseñanza influyen muchos roles, hasta la alimentación, el tipo de relación que el estudiante tiene con el aprendizaje, el ejemplo que él tiene en la casa. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y no caigamos en ese discurso a veces complejo de hacer comparaciones de lo que se debe aprender. Si hay unos estándares que es como un modelo a lo que debemos llegar, pero realmente que todos vayan a llegar a eso es muy complejo. Ustedes también han estudiado Skinner, y Skinner, la propuesta de él es que la mediación pedagógica debe ser en lo posible mediada por un sujeto o una máquina que le retroalimente inmediatamente al estudiante qué aprendió y qué no aprendió. Ese es el éxito de los juegos en línea o de la gamificación del aprendizaje. Entonces, se crea un juego donde yo le digo al estudiante su respuesta está correcta, está incorrecta, y todos esos elementos que hemos ido aprendiendo por la virtualidad. Yo les agregué como esto, porque ahí al final nos habla de los procesos metacognitivos. ¿Qué quiere decir? La conciencia que tenemos las personas de cómo podemos aprender. Debemos enseñar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos que todos aprendemos diferente. Y cuando somos conscientes de cómo aprendemos, se nos facilita el aprendizaje, ¿sí? Entonces, ahí nos hablan de que hay una necesidad de aprender a aprender cómo aprendemos. Entonces aquí nos dice que confrontemos situaciones nuevas para las que todavía no hay una respuesta previa, llenar al estudiante de experiencias. Considere útil e interesante estudiar, investigar y experimentar. Entonces, darles elementos de estudio, de investigación, de manipulación. Que los estudiantes actúen sobre los materiales de estudio, ¿sí? Que tengan experiencias nuevas, que esas experiencias ojalá resulten muy significativas y que se relacionen con esos conocimientos. Y que uno les vaya explicando a los estudiantes que los resultados son resultado de un esfuerzo. ¿Qué pasa con la escuela tradicional? Y yo le hago una crítica a esa escuela tradicional cuando por medio de las evaluaciones clasificamos a los estudiantes, los famosos puestos. Sí, eso puede estimular mucho a los 10 primeros puestos, pero puede ser muy frustrante para los otros 30 que están atrás. Entonces yo les digo a mis estudiantes, siempre evalúese con respecto a sí mismo. Sí, si usted, no sé, ocupó el 25 lugar en algún momento,
Que usted pase del 25 al 20 es un logro. Es muy raro que el 25 pase al primero. Entonces tenemos que estimular eso, que el estudiante se evalúe a sí mismo y que él aprenda a reconocer sus esfuerzos. Aprender a aprender es la clave del éxito, ¿cierto? Que enseñemos, les recomiendo mucho que busquen elementos de cómo mejorar la metacognición en las aulas. No estamos acostumbrados ni acostumbradas a ir más allá de la información que recibimos ni a indagar o ampliar nuestros conocimientos. Esto nos pasa mucho en los colegios donde el papá manda al niño al colegio y el colegio es el que le tiene que enseñar a leer, a escribir, a sumar, a restar, todo lo que le tiene que enseñar, ¿sí? Y en la casa nunca tocan un tema de eso, nunca ven un programa educativo, nunca leen. Entonces el estudiante se quedó con lo que le enseñaron en el colegio. Ahí paró de contar, ¿sí? Y no le enseñamos al estudiante a ir más allá ni a nuestros propios hijos, ¿sí? Que hay cosas que tenemos que investigar, leer más, aprender más, indagar más. Entonces es muy importante que nosotros también le demos esos elementos a los estudiantes. Entonces, aquí yo también les digo, si quiere aprender a aprender, piense, comuníquese. La mejor forma de aprender es enseñarle a otro, observar, analizar, experimentar, comparar, organizar, hacer actividades de concentración, de memoria, resumir, practicar, evaluar y hacerse preguntas sobre lo que me enseñaron. Yo cierro con esta conclusión general. En la época actual se ha comprobado que la mera explicación del profesor no es tan esencial e indispensable para que los alumnos y alumnas aprendan. Sirve solo para iniciar, evaluar y guiar el aprendizaje. Que el profesor o profesora haya explicado muy bien un tema no garantiza que los alumnos o alumnas hayan aprendido, ¿sí? Vuelvo y confirmo, la mediación del profesor es muy importante, pero eso no es garantía de aprendizaje. Tenemos que apuntar a varias cosas y dejar de pensar que los únicos que aprenden son ellos y los únicos que enseñamos somos nosotros. Paulo Freire dice, nadie educa a nadie, todos aprendemos de todos. Esa es como la exposición así general que les entrego el día de hoy. Espero que haya sido como, es muy global, ustedes van a hacer una lectura más profunda del texto, pero espero que eso les ayude a guiar más o menos qué es lo que van a presentar en sus trabajos. Quedo atenta de sus preguntas, observaciones, qué les gustaría, inquietudes. Los escucho. Profe, muchas gracias, quedó claro el tema. ¿Listo? Me alegra mucho, profe Lili André. ¿Alguna otra pregunta? Inquietud, duda, opinión. Profe Karen. Le doy la palabra primero a la profe Karen, luego a la profe Patricia Sandoval. Vale. Bueno, buenas noches para todas. Profe, debido a que llegamos, ¿se comparte la grabación hoy mismo? Sí, lo que pasa es que esto se demora un poquito en descargar y me llega ¿cómo se llama? Me llega la notificación al correo y cuando me llega la notificación al correo yo la subo y apenas la subo les envío el correo con el link. Ah, vale, profe, si es que llegué un poquito tarde, entonces en la primera parte sí me perdí. Vale, te agradezco. no, pues, listo. Esto nomás, gracias. Vale, profe Patricia. Gracias, profe. Bueno, pues te quería comentar que como con el ejercicio entra un poquito en conflicto en el sentido que cuando tú nos pides pensar en una apuesta didáctica, en este tema de la virtualidad me ha costado, ¿sí? Pensar en una apuesta que contenga todos los elementos que trabajamos allí en la lectura. Es más fácil pensar en esas apuestas en ejercicios que he trabajado en la presencialidad que en la virtualidad. Por ejemplo, la parte del diálogo, la interacción entre los niños, pues yo trabajo con chiquis de primero, entonces Sí.
esa parte del diálogo y trabajo en equipo con los niños, pues en realidad ha sido imposible. Sí. Y entro en conflicto en esa parte, profe. Siento que la didáctica en esta virtualidad, por ejemplo, con mi chiquis, no, como que no he cumplido todos los pasos o todas las metas que deberían tener para lograr pues un aprendizaje significativo y siento que les debo en ese proceso. Sí, yo te comprendo. Y, por ejemplo, en la tarea como tal, sí puedes utilizar una experiencia previa, donde tengas todos esos elementos, que, pues, que la puedas como retomar, si tienen evidencias fotográficas aún mejor, porque yo ahí sí comprendo que en los niños más pequeños, que es primera infancia más o menos hasta tercero, cuarto de primaria, el medio virtual complejiza todo porque ellos necesitan mucho de la mediación en el aula, es decir, del contacto con el otro. Entonces sí comprendo eso, sí lo comprendo, que tengo muchas compañeras que trabajaron así, por ejemplo, para la enseñanza de la lectura, la escritura, el trabajo concreto es un poco más complejo con los niños pequeños y se necesita mucho del apoyo de los papás y a veces pues ese apoyo falta, ya sea porque pues los papás no tienen el tiempo o tampoco tienen el conocimiento. Entonces, sí, yo te diría que retomes de pronto alguna apuesta didáctica que hayas aplicado en la presencialidad, no hay ningún problema. Gracias, profe. ¿Listo? Profe Elena. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, yo sí quisiera de pronto comentar, y digamos que mi opinión es un poquito diferente a la de mi compañera Patricia. O sea, digamos, yo también estoy en grado primero este año y realmente el tema de la enseñanza de lectoescritura es bastante compleja. Pero, Sí. bueno, yo tuve la fortuna de participar de un programa de emociones para la vida y realmente le he apostado mucho a eso desde hace 2 años. A mí me parece que en este tema de la virtualidad, un punto a favor es tocar como ese tema del diálogo asertivo y de preguntarle a los niños todo el tiempo sobre su emocionalidad. Eso abre como va abriendo como pequeños espacios de que ellos, así no se conozcan allá en clase, por lo menos cuando manejan la pantalla, el sonido, ya se reconocen y ellos van asociando, digamos, lo que se les muestra con sus emociones y con lo que pasa en la casa. Empiezan a contar y digamos que eso para mí pues ha sido motivación. Ahorita pues tenemos un tema complejo pues y es más como legal, de tipo legal de conectividad, por lo que son menores de edad. Pero realmente a mí sí me parece que pues no sé si de pronto a alguien más adelante le sirva, pero un tema bastante interesante con los niños así tan pequeños, más que pensar en el aprendizaje de letras y de números y de toda esta cuestión de conceptos, pues es de abordar realmente ese tipo de los estados de ánimo. A mí me ha funcionado, considero que las familias también se involucran un poquitico en ese tema y le dan también importancia a que se tenga en cuenta cómo están, qué están haciendo, cómo se están cuidando, qué están comprendiendo. Entonces, lo comento, pues no en ánimo de pronto como decir que mi compañera está equivocada, porque sé que para todos es muy difícil. De hecho, para mí es muy difícil hacer la clase ya cuando tengo que, por ejemplo, tocar el tema de lectura. Eso es muy difícil, por lo que realmente siempre inicio mis sesiones o las he iniciado es con el tema emocional. Y pues por otro lado, profe, le agradezco mucho esta presentación porque aclara muchísimas dudas frente a las lecturas. Muchas gracias. Al texto, sí, los textos sí son un poquito densos. Lo que digo, o sea, desde mi perspectiva, eso tiene pros y contras, ¿no? La educación virtual a veces nos atropelló, pero desde mi perspectiva, yo trabajo también con niños pequeños, es que esto tiene
potencialidades, ¿sí? Lo que pasa es que hay que saberlo manejar. Lo que no debemos hacer es trasladar la escuela tradicional a lo virtual, que yo creo que en ese error sí ha caído los colegios, muchos colegios, y es sentar a un niño 6, 7 horas frente a una pantalla. ¿Por qué? Porque el medio virtual nos permite la asincronía, ¿cierto? Que cada uno trabaje a su ritmo. Otros recursos como grabaciones, como juegos, como gamificaciones, todo ese tipo de cosas median en la educación y desde mi perspectiva sí individualizan, sí cumplen un objetivo individualizador. Yo conozco ahora más mis estudiantes que los que lo conocían en la presencialidad. ¿Por qué? Porque como en la presencialidad hay tantos en un salón y con tan poco tiempo, a veces uno se le va el tiempo en lo que tú dices, en lo académico, ¿sí? Pero a veces sí se perciben muchas cosas, se evidencian muchas cosas familiares individuales por el medio virtual. La falta de acompañamiento, uno se da cuenta que niños acompañan, se da cuenta que niños están solos, que niños tienen más dificultades de aprendizaje. Para mí, debería aprovecharse que aprendimos a hacer muchas cosas y cuando lleguemos completamente a la presencialidad, no dejarlo de lado, ¿no? No volver otra vez a la escuela que estábamos acostumbrados, porque sí, de pronto algunos estamos como en una zona de confort, ya damos nuestra clase pues como de memoria, ¿no? Sí, profe, completamente de acuerdo. Sin embargo, hay aprendizajes que sí en los niños pequeños necesitan una mediación presencial. Todo el tema de movimiento, todo el tema, no sé, de manipulación de los objetos, sí a veces necesitan de la mediación de la profe y del profe. Muchas gracias, profe Elena, por su contribución. Profe Lili. Profe, gracias. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Profe, yo tengo dos dudas con relación a las actividades y productos que debemos de subir en la plataforma, ¿sí? Sí, señor. Sí. Pues no sin restar la importancia de lo que han comentado mis compañeros y compañeras, que es muy valioso. La primera, la apuesta didáctica, yo tenía ahí una pequeña confusión porque yo pensaba que era algo a futuro que habría que analizar. Y de hecho, pues yo le echaba cabeza, decía, bueno, si yo proyecto tal cosa, la grabación en el no recuerdo cómo es que se llama, ¿en el qué? Flipgrid. Sí, Sí, ya te estoy escuchando. Sí, entonces, profe, yo tenía como esas dudas de que si era una apuesta a futuro o un evento, experiencia pedagógica, didáctica que hubiésemos tenido al respecto, pero ya su merced dejó claro que algo sí, pudiéramos vivir. Y en cuanto a lo del Flipgrid, fue una equivocación de quienes diseñaron el curso, porque no, o sea, lo que tienes que hacer es el podcast, y ese podcast sí lo subes a la página de Wix que estás haciendo. No tienes que hacer el Flipgrid porque eso fue, yo les hice caer en cuenta esta mañana a los de la coordinación que habían escrito este tema del Flipgrid. No iba ahí. Yo le dije, porque es que arriba ustedes están pidiendo un podcast y abajo les están pidiendo un Flipgrid. Y yo les dije, o es el podcast o es el Flipgrid, porque si no el profesor va a tener que hacer 3 trabajos. Me dijeron, sí, profe, efectivamente nosotros cometimos esa equivocación. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es el podcast y ese podcast colgarlo en su blog de Wix. Okay. Y profe, bueno, listo. Y es con una experiencia previa que ya hayamos tenido y en la cual así no se evidencien los 5 momentos que su merced nombra, pero pues que sí se evidencien, me imagino que en su mayoría, ¿no? Sí, que a veces uno pues no. Yo la verdad, en otros diplomados les he evaluado experiencias planteadas a futuro y pasadas. Lo que pasa es que cuando uno analiza una apuesta que ya hizo, cae en cuenta de muchas cosas. Entonces, como que, yo la puedo volver a replantear en este sentido. Ese es como el ejercicio.
porque el ejercicio que estamos haciendo, que se hace durante el diplomado, es reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí? Bueno. Y de Bueno. ahí generar nuestras didácticas que ya son como más personales. Bueno. Y profe, qué pena consumir, si la segunda duda que tenía, entonces en el blog tenemos que abrir una tercera página porque en la unidad anterior abrimos dos, ¿no? Dos, ¿Cierto? sí. Exacto, una tercera, y en esa tercera subimos el podcast, Sí, subimos, contestamos la pregunta que sí, su el merced texto. Sí, nos que ahí les... está, el texto, pero este texto no es el mismo del foro, ¿cierto? No. No. Es un texto donde usted, después de que haya escuchado las experiencias de sus compañeros y la de usted, hace el texto que le están solicitando ahí. Bien, bien. Listo. O sea, solamente se sube el podcast y hago la reflexión de mis compañeros Sí, y la señora. respuesta con la pregunta que se está haciendo allí. Sí, señora. Y lo subes a Listo. la... Y esos son las 2 notas de la segunda unidad. Perfecto. Listo, profe. Esas eran las dudas que tenía con relación a la entrega de los productos. Gracias, profe. Bueno, listo. Profe Karen, señora. Aló. No, profe, se me subió la mano y no me había dado cuenta, perdón. Tranquilo. A todos nos pasa. Listo, entonces si no hay ninguna otra inquietud, pues nos veríamos en nuestra próxima reunión, que está, no tengo aquí el calendario a la mano, pero está ahí ya colgada, igual yo les aviso un día antes para que nos reunamos, si no hay ninguna otra inquietud. Y pues el link de la grabación queda, yo se las enviaría al curso y a sus correos electrónicos. Profe Marta, señora. Profe, disculpe, es que yo sí tengo una duda. Resulta que es que yo no he sido docente, ¿sí? Yo no he sido docente e ingresé al señora. magisterio 20 días antes de salir a pandemia. Entonces, Sí. no sé si, profe, yo sí podría diseñar algo a futuro, pues porque, pues no sé, Sí. tú sé qué me diría Sí, porque yo claro. no he tenido la experiencia. Sí, claro, si quieres y si lo puedes diseñar en el entorno virtual, en un hipotético entorno virtual o en un entorno mixto de alternancia. Claro, o sea, yo desde que tenga unos elementos pedagógicos y didácticos que se solicitan, lo evalúo de la misma manera, no hay problema. Bueno, gracias. Gracias, profe, porque yo vivo en una zona donde aquí la virtualidad es solamente del 15% de los chicos que están en el colegio. El resto son de zona rural. Entonces, la conexión es muy... O sea, aquí no hay virtualidad, esa es la verdad. Entonces, bueno, profe, gracias porque sí lo estaba pensando. Grave porque no he tenido la experiencia. Sí, señora. Bueno, gracias. Listo. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, mis profes, nos vemos en nuestra próxima tutoría, que es sobre la tercera unidad. Y quedo atenta a sus trabajos. Muchas gracias, profe. A sus inquietudes. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, compañeras. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Que estén muy bien. Bueno, lo mismo para todos y para todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche, profe. Bueno.